Libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17. El tema de esta tarde es las Sagradas Escrituras. Qué importantes son para cada uno, para la humanidad. La palabra que leemos en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos a ti la gloria y la honra, la alabanza y el honor. Esta tarde estamos aquí con el más grande deseo de nuestro corazón. Queremos adorarte y bendecirte. Queremos darte gloria, queremos darte gracias, oh Dios. Gracias porque has tenido misericordia. Gracias porque hasta aquí podemos decir Ebenezer. Gracias porque tu mano de poder nos ha ayudado, nos ha sostenido. Te pedimos, oh Dios, que por medio de tu Santo Espíritu esta tarde puedas hablar a nuestras vidas, puedas hablar a nuestros corazones. Que tu palabra, oh Dios, como esa lluvia que desciende del cielo, que viene a la tierra y la riega y la hace germinar y producir fruto, que así sea tu palabra en esta tarde, que pueda regar nuestro corazón, que pueda regar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Que tu palabra, oh Dios, pueda producir el fruto que tú esperas, el fruto que tú deseas. Enséñanos conforme a tu voluntad, enséñanos conforme a tu poder, Señor. Que tu gracia, que tu gran misericordia sea sobre nosotros, sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas. Te damos muchas gracias, porque tu presencia es aquí con nosotros. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo nos ayude, ahora y siempre. Muchas gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a sentarnos. Estas palabras que leíamos hoy fueron escritas por el apóstol Pablo y fueron escritas desde la cárcel en Roma. Esta carta fue con el propósito de exhortar y animar a Timoteo para que pudiera enfrentar con valor las duras pruebas del ministerio. Timoteo era un joven pastor que se había puesto para predicar la palabra. Y Pablo, en esa condición donde él estaba, quería mandar palabras de ánimo, palabras de aliento, para que él se pudiera mantener firme, aún en las peores circunstancias.
Y nosotros podemos ver aquí, si nosotros vemos el verso 14, Pablo le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Mira qué palabras, qué interesante. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo, dice, de quién has aprendido. Aleluya. Y en otra parte de la Biblia, aquí mismo en Timoteo, Pablo le dice allí: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Aleluya. Mira, qué hermoso. Mantente en la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe. En otras palabras, Pablo le está diciendo: mantente en la fe de Jesús, mantente en la palabra, en el amor, mantente en esa condición. En esta carta, Pablo le está advirtiendo a Timoteo de los tiempos peligrosos que vendrían como consecuencia de los falsos maestros que se levantarían, según la palabra, en los últimos tiempos. Y es por ello que Pablo aquí le remarca a no olvidarse. Le remarca la importancia de no olvidar la fuente y la utilidad y propósito de las Escrituras. ¿Sabes, mi hermano? En estos tiempos que estamos viviendo, son tiempos donde la iglesia, donde el pueblo de Dios se debe ir a la palabra, se debe cubrir con la palabra. Nos debemos acercar con mayor intensidad, con mayor fuerza a las palabras. Que ella sea nuestra fuerza, que ella sea nuestra ayuda, que ella sea lo que nos dé ánimo y aliento para continuar. Hoy en día, la iglesia está viviendo esos tiempos peligrosos, esos tiempos que la Biblia nos habla, donde abundan los falsos maestros, hombres y mujeres que están mezclando la palabra con psicología, con filosofías humanistas, con pensamientos humanos, y muchas veces incluso le dan más valor que lo que la palabra del Señor nos habla, que lo que hablan las Escrituras. Por esa razón es que Pablo aquí le aconseja a Timoteo que se mantenga en la palabra, que se mantengan en las Escrituras. Y Pablo le habla y le dice y le advierte a Timoteo que en estos tiempos, dice, porque habrán, dice la palabra, si nosotros vamos allí a Timoteo, siempre allí en el capítulo 3, y en el verso 2 de Timoteo le dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, aborrecedores de lo bueno y de lo bueno, traidores, dice la palabra, impetuosos,
aparentes, amadores de los deleites más que de Dios. Y el verso 5 dice que tendrán, dice la palabra, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Mira qué palabra dice: a estos evita. Sabes que cuando yo veo los tiempos que estamos viviendo, cómo se han levantado, y más en este tiempo, gente hablando disparates. Y sabes que lo más lamentable y lo más triste es que muchas veces la gente le presta más atención a los disparates que a la verdad. A la gente que anda más torcida y más atravesada, como que la gente está más interesada de oírlo, de escucharlos, pero no quieren oír la verdad, no quieren oír la palabra. Y por esa razón es que debemos tener mucho cuidado. No podemos apartarnos nosotros de la verdadera palabra, no podemos apartarnos de las escrituras. Es necesario que cada mañana, cada tiempo, tú puedas ir a la palabra y podamos dejarnos enseñar por ella. Que anhelemos y deseemos cada día más la palabra, porque en los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que vendrán, mucha gente va a ser apartada de la verdad. Porque muchas veces el pueblo de Dios no quiere estudiar la palabra. No queremos apartar tiempo para conocer las escrituras. Y nos conformamos muchas veces con venir nada más y escuchar un poco una vez a la semana. Tal vez 2. Pero eso no es suficiente. Sería como pensar de que con una comida a la semana tú aguantarías. Imagínate que tú, si nos pensamos en lo físico, si nosotros solo comemos una vez a la semana, ¿podríamos resistir el trabajo duro de la semana? No podríamos. Así como el cuerpo físico necesita alimentarse 2 o 3 veces diarias, la vida espiritual, el cuerpo espiritual necesita también ser alimentado. El problema es de que la iglesia, los cristianos, los que conocemos a Dios, como que nos hemos preocupado más en lo físico que en lo espiritual. Pero es tiempo que volvamos a la palabra, es tiempo que volvamos a las escrituras, para no dejarnos engañar, para no dejarnos apartar de la verdad. Que conozcamos la palabra, que conozcamos la verdad, para que no seamos fácilmente engañados los hombres que se levantarán en los últimos tiempos. Es por eso que debemos nosotros basar nuestra fe en la palabra de Dios. Debemos basar nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, en el autor y consumador de la fe. Tú no puedes basar tu fe en lo que los hombres dicen o lo que algunas personas piensan. Tu fe y mi fe debe estar basada en la palabra bendita de Dios. Tu fe y mi fe debe estar basada en Jesucristo, en el autor y consumador de nuestra fe. Que nosotros podamos entender que toda la escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, ha sido inspirada por Dios. Y no solo ha sido inspirada por Dios, sino que reflejan la unidad del pensamiento de Dios. Reflejan lo que Dios quiere para tu vida, reflejan lo que Dios quiere para mi vida. Si nosotros nos vamos a la palabra, nos vamos a dar cuenta que desde un principio Dios quiso lo mejor para el ser humano.
Y Dios sigue manteniendo ese pensamiento. Dios quiere lo mejor para ti, Dios quiere mejor para mí, Dios quiere lo mejor para la humanidad. Pero eso depende de ti, depende de nosotros, cuánto importancia y cuánto interés le vayamos prestando a lo que Dios nos está hablando, a lo que Dios nos dice. En primer lugar, la palabra de Dios es perfecta. ¿Cómo es la palabra de Dios? La palabra de Dios es perfecta. No hay error en ella. Salmos capítulo 19, verso 7. En Salmo capítulo 19, verso 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Mira qué hermoso. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aleluya. Eso es maravilloso. Es perfecta. Es maravilloso. En segundo lugar, la palabra de Dios, las escrituras, tienen propósito. La palabra de Dios tiene propósito. Trae la fe que salva, la fe que sana, la fe que da vida, la fe que cambia y transforma el corazón del ser humano. ¿Sabes qué el mundo está necesitando en este tiempo? La palabra de Dios. La palabra del Señor. Esa palabra que pueda cambiar nuestras vidas. Esa palabra que pueda traer fe a nosotros. Esa palabra que nos pueda salvar. Esa palabra que nos pueda sanar. Esa palabra que nos pueda traer vida. El mundo está necesitado de la palabra. La iglesia de Dios necesita de la palabra. La Biblia nos habla en Isaías capítulo 55 y verso 11. Ahí la Biblia nos habla y nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará, dice la palabra, lo que yo quiero, y será prosperada para todo aquello que la envíe. La palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios siempre va a cumplir el propósito para lo que Dios la envía, para lo que Dios lo manda. Que para allí lo leíamos en la palabra, en donde leíamos en el verso 16, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice: y útil para enseñar. Útil para enseñar. En primer lugar, la palabra de Dios nos quiere enseñar. ¿Y qué nos quiere enseñar? Nos quiere enseñar el buen camino. Nos quiere enseñar la verdad. Nos quiere enseñar a vivir como hombres y mujeres temerosos de Dios. Redarguir. Nos quiere redarguir. Nos quiere hacer caer en razón. Nos quiere hacer que entendamos que sin Dios, usted y yo no podemos vivir. Nos quiere corregir, dice para corregir. Para corregir, ¿qué va a corregir? Pues la vida torcida que muchas veces hemos llevado. La manera y la forma de pensar torcida que muchas veces hemos llevado. Hemos estado viviendo una vida engañada, una vida alejada de la verdad, una vida alejada de Dios, y Dios quiere enderezarnos.
Y Dios dice que quiere corregirnos. Para eso es la palabra. Para corregir. Dice para instruir. Para instruir en justicia. Y si tú te vas al verso 17, dice a fin, dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, a fin de irnos perfeccionando, a fin de irnos moldeando. Cuando mi esposa estaba al principio, hablaba de la vasija de barro. Como la vasija de barro en las manos del alfarero, que le va dando forma, así el Dios de los cielos, a través de la palabra, quiere irnos dando forma a nosotros hasta que vayamos siendo a su imagen, hasta que vayamos quedando como Él quiere que nosotros queremos. Dice, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. El deseo de Dios es cambiar nuestras vidas. El deseo de Dios es cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. Que nos dejemos moldear y cambiar. Romanos capítulo 10, verso 17, allí nos habla y nos dice, así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra quiere, eso es lo que Dios desea en tu vida, en mi vida, que a través del oír y escuchar la palabra, nuestra fe vaya siendo fortalecida, nuestra fe vaya siendo avivada y podamos ir creciendo en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra. La palabra de Dios es completa. ¿Cómo es la palabra? La palabra de Dios es completa. No le falta ni le sobra. La palabra de Dios es completa. Habla en Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19. Ahí la Biblia nos habla, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro, en este libro. Verso 19. Dice el 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No podemos quitarle, pero tampoco ponerle, porque la palabra de Dios es completa. Ya no necesitas más. Ya no necesitas inventar, porque la palabra de Dios es completa. Aleluya. Es poder. La palabra de Dios es poder. La palabra tiene autoridad sobre nosotros. La palabra de Dios tiene autoridad, tiene poder. Qué importante es que nosotros podamos abrir nuestros oídos y no solo abrir nuestros corazones a Dios, a la palabra, porque esa palabra oída, esa palabra escuchada, esa palabra recibida traerá poder a nuestras vidas, autoridad a nosotros. Hebreos capítulo 4 verso 12, ahí la palabra nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mira qué interesante. La palabra de Dios dice allí que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra, dice la palabra, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra bendita de Dios, poderosa, poderosa. Pero tenemos que prestar nuestros oídos. El problema muchas veces es que nosotros no venimos con el suficiente interés de oír la palabra.
Venimos como predispuestos. Muchas veces decimos, voy a ir a la iglesia para que me miren. No, es que tú no tienes que venir para que te miren. Tenemos que venir para oír y escuchar su bendita y gloriosa palabra. Con un corazón dispuesto, con un corazón deseoso de recibir la palabra que nos va a traer vida. La palabra que nos trae esperanza, la palabra que nos conforta, la palabra que nos llena de gozo, de alegría, es poder. Dice que es eficaz. Del griego energes. Es activo, es efectivo. En otra palabra, la palabra de Dios tiene un poder en tu vida. Puede hacer cosas si tú lo permites. Que esa palabra trabaje en nosotros. Es poderosa. San Juan capítulo 8, verso 31, hablando del Señor Jesús, allí en este verso dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer. El deseo de Dios es que tú y yo permanezcamos en la palabra, que nadie nos distraiga, que nadie nos aparte, que nadie nos pueda separar del amor del Señor. Que podamos decir como Pablo dijo: yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, dijo Pablo, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que la gente hoy necesita. Que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Cristo, porque el diablo va a venir para quererte separar, el mundo va a quererte separar, mucha gente quizás te quiera separar, pero si tú te mantienes firme en Dios, te mantienes firme en la palabra, el diablo va a tener que huir. Nada ni nadie te podrá separar. Nada. Porque tú estás firme en Dios, tú estás firme en la palabra. Y ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, para tu vida. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Es Dios revelado por medio de su palabra. La palabra de Dios es el remedio a todas las necesidades que el ser humano experimenta. La palabra de Dios es la cura. La palabra de Dios es la medicina para todo lo que el mundo necesita. Para todas las necesidades, ya sean físicas, ya sean emocionales, ya sean espirituales. La palabra de Dios es suficiente. ¿Estás desanimado? Dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. ¿Estás enfermo? Dice la palabra que Jesús llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. ¿Estás necesitado de alguien? La palabra dice: pedid y se os dará. La palabra dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Aleluya. La palabra de Dios es suficiente. ¿Tiene falta de perdón? Ahí está la palabra. Él dice que vino a perdonarnos. Allí en la cruz del Calvario, Él llevó nuestro pecado en la cruz. Él perdonó nuestro pecado.
Y dice que lo arrojó en lo profundo de la mar. Y ya no se acuerda de nuestros pecados. Él no perdona. Él no perdona. ¿Estás cansado? La palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. La palabra es suficiente, la palabra es necesaria para tu vida y para mi vida. Hay una necesidad que el mundo tenga la palabra. El mundo está pasando conflicto. El mundo está viviendo situaciones difíciles. No solo por la pandemia, no solo por este virus, no solo por la enfermedad. Hay mucha necesidad. Hay mucha violencia en el hombre. La gente se quiere pelear por todo. Hay violencia en nuestros países. Hay violencia. Terremotos, temblores, volcanes en erupción en todas partes. Maremotos. Tantas cosas que el mundo está pasando, el mundo está atravesando. ¿Sabes qué necesitamos? La palabra bendita de Dios. Necesitamos volvernos al Señor. Necesitamos decirle al Señor: Señor, aquí están mis oídos, aquí está mi corazón. Yo quiero escuchar esa palabra de esperanza. Yo quiero escuchar esa palabra de fe. Yo quiero escuchar esa palabra que levanta mi espíritu, que me da nuevas fuerzas para continuar. Aleluya. Santiago capítulo 1 verso 25 dice ahí la palabra: mas el que mira atentamente, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, dice la palabra, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pero dice: mira atentamente la perfecta ley, la que trae libertad. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sabes? El propósito de Dios, el propósito de su palabra es salvarnos, es darnos libertad, es perdonar el pecado de la humanidad. Pero el Dios de los cielos quiere que nosotros entendamos que el deseo de Él, el deseo de Dios, es que nadie se pierda, sino que todos vengan, dice la palabra, al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Ese es lo que Dios quiere para tu vida. Ese es lo que Dios quiere para mi vida. Ese es lo que Dios quiere para la humanidad. La palabra en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9 dice ahí la palabra: el Señor no retarda su promesa. 2 de Pedro capítulo 3 verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos, dice la palabra, la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Cómo es Dios? Mira qué amor de Dios. Dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes lo que el mundo hoy debe hacer en esta situación? Rendir su corazón al Señor.
Entregarle por completo su vida a Dios. Entregarnos de corazón al Señor. Que haya en tu vida y en mi vida un arrepentimiento genuino. Que sea que venga el Señor o sea que la muerte nos sorprenda, no vayamos con Él. Porque la palabra dice, sea que muramos, del Señor somos. O sea que vivamos, somos del Señor. Que ese debe ser el deseo tuyo, el deseo mío, el deseo de cada persona. No puedo seguir viviendo la vida aparente, la vida que estaba viviendo hasta ahora. Yo tengo que rendir y entregar mi corazón completo al Señor. Arrepentirme genuina y verdaderamente. Entregar mi corazón por completo al Señor. Porque no sé qué será de mí mañana. No sé qué será de nosotros mañana. Pero si tú le has entregado tu vida al Señor, si nosotros le hemos entregado por completo nuestra vida al Señor, no importa lo que venga, estamos seguros en el Señor. Estamos seguros en Dios. No hay cosa más grande, no hay cosa más hermosa que nosotros nos volvamos y lleguemos nuevamente a las Escrituras. Empecemos a buscar a Dios a través de la palabra. Las sagradas Escrituras, que dice allí que nos pueden hacer, no solo nos pueden salvar, sino que nos pueden hacer sabios. Sabios. Ese es el deseo de Dios, que nos volvamos a su bendita palabra. Yo solo en esta tarde quiero dejarte allí en tu mente, allí en tu corazón, que pienses cuán importantes son las palabras, son las Escrituras. Allí lo habla y lo dice, y podemos volver a leerlo nuevamente. Dice el verso 16: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura viene de Dios. Y útil, dice la palabra, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin, el verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Que esté listo, que esté enteramente preparado, dice la palabra, para toda buena obra. Así que mi hermano, mi amigo, no hay cosa más maravillosa que volver a la palabra de Dios. Que en esos tiempos apartemos tiempo para estudiar, para conocer más a Dios. Que ya sea por las mañanas o por las tardes o por las noches, apartemos un poco de tiempo para dejar que la palabra de Dios nos instruya, para dejar que la palabra de Dios nos alimente, nos fortalezca, nos dé un ánimo, nos dé esperanza, nos ayude a retomar la confianza que debemos tener en el Señor. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Y solo por medio de la palabra es que tú te mantendrás firme, yo me mantendré firme. El mundo necesita hoy más que nunca de la palabra de Dios. No permitas que pase un día o más tiempo sin ir y escuchar, sin ir y estudiar un poco de la palabra. Que se vuelva como una necesidad.
Así como sentimos la necesidad de comer alimento, así como sentimos la necesidad de respirar, que así sea la necesidad que día con día esté en tu vida, esté en mi vida, de conocer a Dios, de apartar tiempo para estudiar la bendita y gloriosa palabra. La Biblia nos habla y nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Escudriñad. Volvámonos a las palabras. Volvámonos a Dios. Solo a través de la palabra, de las Escrituras benditas de Dios, tu vida y mi vida se mantendrán firme. Busquemos a Dios. Lo vamos a encontrar por medio de las Escrituras. Yo quiero que así como estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y le digas al Padre: Dios eterno, nos ha dado tu palabra. Y queremos valorar esa palabra. Queremos apreciar tu palabra. Porque sabemos que en ella tenemos la vida eterna. Sabemos que en ella tú nos das salvación. A través de ella tú nos das esperanza. A través de ella tú nos exhortas. A través de ella tú nos animas. Señor, pon en mi corazón, pon en mi vida esa hambre y esa necesidad por las Escrituras, por la palabra. Que no pase un día, Señor, sin que yo pueda apartar un poco de mi tiempo y conocerte y estudiar más de tu palabra. Conocer más de lo que tú piensas para mi vida. Señor, te doy gracias, Jesús. Señor, gracias por todo lo que has hecho en mí, por lo que estás haciendo. Que hoy más que nunca mi fe sea fortalecida, que hoy más que nunca mi esperanza crezca, Señor, a través de tu bendita palabra, Señor. Que podamos ser gente que oye tu palabra, que recibe tu palabra, que obedece tu palabra. Que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que nos convirtamos en hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a fortalecernos en fe, ayúdanos a fortalecernos en esperanza, ayúdanos a ser cada día mejores a través del estudio de tu palabra, Señor. Quiero mantenerme firme, quiero mantenerme fiel, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las tormentas, aún en medio de los tiempos peligrosos. Yo quiero levantar bandera y reconocer que mi Señor, que mi Salvador es el Dios de los cielos. Es Jesucristo, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Que nada ni nadie me pueda apartar de su presencia. Que no sea el mundo, que no sea la carne, que no sea el pecado, que no sea el diablo. Nada me puede apartar de su amor, nada me puede apartar de su misericordia. Que hoy más que nunca, en los tiempos difíciles que estamos viviendo, la palabra sea mi refugio. La palabra sea mi sustento. La palabra sea mi alimento. Oh Señor, ayúdame a volver a tu palabra. Señor, ayúdame a refugiarme en tu palabra. Tu palabra dice: venid a mí los que estáis trabajados, cargados y cansados, que yo los haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Señor, te damos gracias. Porque hoy más que nunca está poniendo en nosotros la necesidad de conocerte, la necesidad de escudriñar las Escrituras, de venir a la palabra, Señor. Te doy gracias por tu amor inmenso. Te doy gracias porque ahí en la cruz
Llevaste nuestro pecado. Allí en la cruz nos diste vida eterna, Señor. Te doy gracias porque llevaste en la cruz nuestra enfermedad. Te alabo y te bendigo porque tu misericordia y tu amor es inmensamente grande. Gracias, te bendigo ahora y por los siglos. Muchas gracias, muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos.